Riders por Derechos, es decir, trabajadores de mensajería, han rescatado una entrevista a Sacha Michaud, cofundador de la empresa Glovo. Glovo ha sido condenada recientemente en el Supremo por contratar a falsos autónomos, a 748 personas para ser más exactos. Es decir, por intentar abusar de la legislación laboral para ganar más dinero. ¿Cómo? Pues perjudicando fuertemente a sus trabajadores, a los que les cargaba los costes de seguridad social, las herramientas de trabajo, los gastos de enfermedades, es decir, todo lo que acompaña una relación laboral. El argumento de Glovo ha sido muy parecido a otro que usó, otro que tal baila, de Deliveroo, que afirmó que montarse en una bicicleta con un cajón a la espalda, nieve, llueva, haga 40 grados, puede entenderse como un hobby o un complemento más que un trabajo principal. Pero eso sí, no es para cualquiera. Sería algo que haría solamente gente artística. Es el mismo argumento que el de Glovo. Los jóvenes no quieren los trabajos monótonos de sus padres, quieren realizarse en el trabajo. Y como sus padres han hecho el esfuerzo de llevarles a estudiar, bueno, pues nada, el salto está dado. Dice, queremos más flexibilidad, no queremos jefes, podemos hacer 2 o 3 trabajos a la vez, ¿no? Eso empieza a ser una realidad. Sería maravilloso que un Glover pudiera estar en Milán y decir, quiero venir a Barcelona 3 meses. Venir, trabajar en Glovo y decir, pues ahora me voy a ir a Lisboa. Puede vivir en diferentes ciudades, vivir la experiencia sin hacer grandes esfuerzos, porque ya sabe cómo funciona la app. Vamos, que si tienes un teléfono móvil y sabes cómo funciona la app, que debe llevar unos 10 minutos, pues puedes viajar por el mundo y puedes tener experiencias. Si ya lo dijo Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, la gente joven que se iba fuera de España, y se iba porque 1 de cada 2 jóvenes no tenía trabajo aquí, pues lo hacía como parte de la aventura de vivir. La verdad es que desde que cayó la Unión Soviética, que era una mierda, el capitalismo, que también era una mierda, decidió que ya no tenía por qué guardar las apariencias. Eso sí, todo en nombre ahora de la libertad. Porque si no te gustan estos trabajos de mierda, pues no los aceptes. Sé tú mismo, sé libre, decide, realízate, emprende. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid, que adelanta el futuro de lo que sería nuestro país si ganase la derecha, es decir, las 3 derechas, corridas todas hacia la extrema derecha, ha decidido dar ayudas a los alquileres a gente que gana entre 32.200 y 88.200 euros anuales. ¿Les hará falta? Es el mismo ayuntamiento que no ha querido municipalizar ningún servicio público en la capital. Por supuesto, nada que tenga que ver con alquileres. Eso sería cosa de comunistas. Pero resulta que acaba de municipalizar la escuela de tauromaquia. Ni limpieza, ni vivienda, ni atención sanitaria, ni gestión de polideportivos, ni vialidad, nada. Toros, que eso sí que es un bien público. Dice Naomi Klein que las manoplas de Bernie Sanders en la toma de posesión de Biden son el bien simbólico más importante que han tenido los que no han tenido más remedio que votar a Biden con el único objetivo de frenar a Trump. Viendo las empresas rentistas, que están tan de moda, Glovo, Deliveroo y tantas otras, o viendo a la derecha trumpista por todo el mundo, también aquí en España, va siendo hora de que pensemos más en guantes de boxeo que en manoplas, porque está claro que estos sinvergüenzas vienen a partirnos la cara. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Como si en Cataluña no hubiera suficiente ruido, el PSOE decide sacar en mitad de la tercera ola al ministro de Sanidad para presentarlo a las elecciones catalanas. Las encuestas dicen que apunta más alto que el candidato Iceta, pero en un escenario tan volátil y con una incógnita de la participación tan alta que de aquí al 14 de febrero puede pasar cualquier cosa. ¿Es sensato haber abandonado el barco cuando estamos otra vez rodeados de fiordos? Lo que está claro es que nadie va a ganar de calle estas elecciones, de manera que hay que pensar en coaliciones. Y hay 3, una independentista fragmentada como nunca en la historia, una que construye su realidad sobre el hecho de que España es reformable, que se aproxima a la mayoría que aprobó los presupuestos, y otra que escucha a una derecha que cada vez se parece más a la extrema derecha. En ese escenario, En Comú Podem sale a las elecciones con 3 ventajas y una amenaza. Por un lado es la fuerza política que ha demostrado que España se puede cambiar, o que se lo pregunten al emérito. Por otro, la ventaja también de que si en el gobierno de España se ha empezado a gobernar para las mayorías, es gracias a la determinación de Unidas Podemos, que se lo pregunten al PSOE, sobre todo a su rama neoliberal. Por último, es la fuerza política que más ha hecho en el conjunto del Estado para que se reconozcan a las naciones de nuestro país de países, que se lo pregunten a Rufián.
también tiene una amenaza, la polarización entre el bloque independentista y el bloque canovista, inclinado cada vez más hacia la extrema derecha. En Comú Podem ya no es el árbitro al que nadie vota en un partido encarnizado, es el delantero izquierdo que mete goles mientras los demás parece que solamente quieren discutir. Aunque a los delanteros de En Comú Podem se les conozca de momento un poquito menos, parece que van a ser determinantes. Y para hablar de Cataluña hoy tenemos precisamente a Luc Ferro, alguien que merece la pena que conozcamos un poquito más, ambientólogo, activista social que viene del 15M, ha sido diputado al Parlamento en esta legislatura, portavoz de Industria, Universidades y Medio Ambiente. Lo conocen bien Junts y Esquerra Republicana de Cataluña porque no les ha dejado tranquilos. E igual le pasa a la gente de Ciudadanos. Número 4 por Barcelona, por En Comú Podem. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas ya de estar en la frontera discutiendo sobre el futuro de nuestro país. Lucas, ¿qué coño pasa en Cataluña que parece que tienen que ser siempre los jueces los que determinen cuándo son o cuándo no son o cómo son las elecciones? Bueno, en Cataluña había consenso entre todas las fuerzas políticas de que si podíamos aplazar el 14 de febrero un poco para sortear el pico de esta ola, era posible hacerlo. Lo que ha pasado es un poco lo de siempre. Primero que hay partidos que están viendo las encuestas y que creen que pueden deshincharse como un suflé y luego un gobierno que siempre intenta tirar más del brazo que de la manga. Podíamos haber aplazado las elecciones y lo que decidieron fue suspenderlas y llevarlas al 30 de mayo, con lo cual al final lo que han acabado generando es más inseguridad y dejarle, como siempre, la pelota a los jueces. Quienes más hacen por decir que la política tiene que pasar por Cataluña, al final son los que más contribuyen a que no pase por Cataluña. Con la situación sanitaria actual, con las UCIs desbordadas en Cataluña, 700 ingresados y un nivel de contagios enorme, ¿crees que celebrar las elecciones el 14 de febrero es sensato? Creo que no es sensato. No tanto por el día de la votación, sino porque con las UCIs al borde del colapso, al final nos tocará a todos hacer una campaña muy desvalida. Y creo que en una Cataluña con un 50% de indecisos, con una abstención que nos amenaza a todos como proceso electoral, hubiese sido más sensato hacer una campaña donde pudiésemos estar más con la gente, donde pudiésemos interpelarlos. Pero va a ser seguro votar, como es seguro ir a comprar o como es seguro ir al trabajo. Y creo que tenemos que llamar a que la gente no haga cosas extrañas ni burradas en los colegios, pero va a ser seguro. Y creemos que al final hay también un interés por hacer ver que ir a votar es más peligroso que ir al supermercado y creemos que no es cierto. Nos hubiese gustado que se aplazase, pero es seguro ir a votar el 14 de febrero. Lucas, da la sensación de que hay mucho en juego en estas elecciones. ¿Por qué tenemos esa sensación? Primero porque tenemos un gobierno que es el peor valorado de la historia reciente de Cataluña. No lo valoran bien ni siquiera la gente que le votó. Tenemos un gobierno bloqueado y que se ha estado 3 años con el único objetivo de hacerse la vida imposible entre ellos y que ha aparcado a toda la ciudadanía de Cataluña durante 3 años. Y tenemos la oportunidad de desbloquear esa situación y todas las encuestas apuntan a que vamos a ser capaces de desbloquear Cataluña después de 10 años. Y la segunda es para que no nos pase como nos pasó en 2010. En 2010 ganó la derecha y salimos de la crisis absolutamente rotos. Salimos de la crisis recortando servicios públicos, salimos de la crisis bajando impuestos a los ricos en Cataluña y salimos de la crisis con una apuesta que hemos pagado durante 10 años. Y este 14 de febrero nos jugamos no pagar durante 10 años más, que salgamos de esta crisis mirando más a los ricos que a la mayoría social en Cataluña. La argumentación siempre del independentismo ha sido: con España no hay diálogo posible, España es irreformable, no es posible otra salida que no sea la independencia. ¿Cómo está ese argumento ahora mismo? Hay una cosa curiosa. Seguramente la administración que menos cambios ha hecho durante estos últimos 10 años ha sido Cataluña. En Cataluña hoy, los rastreadores de la COVID están en manos de Ferrovial, que no hace ni 2 años fue condenada por financiar ilegalmente a Convergencia y Unió. Nosotros queremos reformar España y queremos reformar Cataluña. Y quienes apostaron a que España era irreformable
están fuera de la realidad, no saben cómo ubicarse. Están votando en contra del estado de alarma, están votando en contra de todas las conquistas que vamos teniendo y de todas las reformas que vamos haciendo en España y están fuera de juego, porque apostaron contra el diálogo y hoy es una realidad, apostaron contra el avance y contra la reforma y hoy es una realidad. Y van a hacer todo lo posible para que esa realidad no llegue a Cataluña, porque saben que están fuera. Pero estamos convencidos de que este 14F se les va a acabar el gobierno de la Generalitat a quienes no creen que se pueden cambiar las cosas. Veo a En Comú Podem muy decidida a formar parte del gobierno. Sí, durante estos años, especialmente estos últimos 3 años, creo que hemos trabajado mucho en el Parlamento y que hemos conseguido cosas. Hemos impuesto una reforma fiscal a Junts per Catalunya, hemos bajado tasas, hemos aumentado el presupuesto en sanidad, pero también nos vamos con cierta frustración. Y especialmente sabiendo que esta legislatura va a ser clave para Cataluña. Queremos ser más que un grupo parlamentario que consigue cosas y sabemos que la mayoría de cosas pasan por poderlas escribir en el boletín oficial y por poderlas pelear ahí donde se deciden y no por gestionar las decisiones de los demás y tener que escoger siempre entre susto o muerte. Y yo creo que a quienes nos politizamos con la crisis del 2008 nos toca decirle a Cataluña que no estamos aquí para los momentos buenos, cuando todo va bien, sino que estamos aquí precisamente para dar la cara y para gestionar la crisis que viene. Tengo la sensación de que las catalanas y los catalanes tienen cierta hartura entre unos que decían, no, no pasa nada, la convivencia está maravillosa como siempre, y los que decían, esto es el apocalipsis, esto se hunde, vamos de alguna manera en una suerte de guerra civil. Y entre esas dos polarizaciones, yo creo que había una enorme Cataluña que dice, ¿no podemos hacer las cosas de otra manera? Totalmente. Creo que en 2017 había una tensión que se vivía a flor de piel en Cataluña, estaban pasando muchas cosas y había ya mucha tensión y mucha polarización acumulada, pero hoy todos los indicadores nos dicen lo contrario. La gente está preocupada por qué va a quedar en Cataluña, por cómo van a estar los servicios sociales de aquí 5 años, por cómo va a estar la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, por qué va a ser de su pequeño negocio, de su trabajo. Y esa Cataluña se ha impuesto. Y quienes apostaron a la polarización hoy ven que están bajando en todas las encuestas porque la gente no quiere eso. La gente sabe que se ha abierto una oportunidad histórica en España de poder dialogar, de poder reformar todo aquello que no nos gusta y de poder empujar cambios. Y creo que se va a imponer en Cataluña. Es la hora de dar la cara por una situación social y económica que no va a ser fácil y de dar la cara por el diálogo. En el conjunto del Estado es evidente que ya nadie gana las elecciones en solitario. Y creo que en Cataluña pasa algo similar, ¿no? Hay que pensar en términos de coaliciones. ¿Qué alianzas tenéis en el horizonte? Para nosotros, lo fundamental es que después del 14 de febrero tiene que haber un proyecto de cambio en Cataluña. Y tiene que haber un escudo social en Cataluña y un plan de choque para contener la crisis económica que estamos viviendo. Y somos conscientes que para hacer eso tenemos que poner a trabajar algo que va a ser evidente en Cataluña, que es que hay una inmensa mayoría de catalanes que quieren una salida progresista a esta crisis. Y va a haber una amplia mayoría de izquierdas en Cataluña. Y vamos a ser capaces de transformar esa mayoría en una mayoría de gobierno. Y eso habrá que pelearlo, evidentemente. Va a haber mucha voluntad de que haya continuismo de gobierno por parte de Esquerra Republicana. Si le dan los números, lo van a intentar. Y va a haber mucha voluntad para que entren actores de la derecha a reforzar mayorías. Y nosotros vamos a pelear para que esa mayoría progresista de Cataluña sea quien conforme gobierno. Y somos conscientes, como le pasa a nuestros compañeros en el Estado, que esa es tan solo la primera de las peleas que vamos a tener que dar, que después necesitaremos que ese gobierno tenga claro cuál es su proyecto de cambio y empuje las reformas necesarias. Pero para nosotros es indispensable que esta crisis la gobernemos desde las fuerzas progresistas de Cataluña, porque vamos a ser mayoría. Espero que, llegado el momento, no cueste tanto como en el conjunto del Estado arrancar
políticas progresistas. Quien parece que está echado al monte es Junts per Catalunya, ¿no? Hemos visto dimisiones, ¿no?, de algunas personas en sus filas por tuits racistas y machistas, pero parece que en términos económicos siguen la misma senda neoliberal de siempre. Sí, su campaña fundamental es contra el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, contra la reforma fiscal que les arrancamos la anterior legislatura y que parece que aún les escuece. Pero están haciendo una cosa que creo que no podemos pasar por alto, que es intentar hacer pasar al catalanismo por una fuerza y un movimiento absolutamente reaccionario. El catalanismo y Cataluña lo construyeron cientos de miles de personas que habían huido del franquismo en muchas zonas de España y que entraron a trabajar y levantaron este país en Cataluña y que defendieron Cataluña durante la transición con uñas y dientes. Y les decimos hoy, y se lo hemos dicho siempre, el catalanismo no es ese movimiento reaccionario que vosotros soñáis, que solo considera legítimo a su propio movimiento. El catalanismo es la fuerza política de 7,5 millones de personas y de los trabajadores y trabajadoras que levantaron este país. Y se están tirando al monte porque tienen miedo de perder. Tienen miedo de que haya una mayoría progresista en este país y quieren endurecer posiciones. Pero cuanto más lo hacen, más evidente es que van a estar fuera del próximo gobierno de Cataluña. El surgimiento de Podemos en el conjunto del Estado, incluso se ganaron en 2 ocasiones las elecciones generales en Cataluña, con Xavi Domènech, hizo que Esquerra Republicana recurriera a una figura como la de Rufián para lanzar un mensaje también, bueno, pues de cierta concordia y de cierto izquierdismo, que él lo tiene, pero la pregunta es, ¿lo tiene también Esquerra Republicana de Cataluña? No, les es más fácil ser rufián en el Congreso que en el Parlamento. Durante todos estos años, y además creo que se nota de forma evidente, han sido seguramente la izquierda más dogmática con las políticas neoliberales en Cataluña. Rufián quería cerrar, Aragonés quería cerrar este año con un 0,6% de déficit. Pasase lo que pasase, dejando a los autónomos por el camino, no sacando ayudas cuando hemos impuesto unos cierres en hostelería, en turismo, evidentes en Cataluña, y seguían aferrados dogmáticamente. En sanidad y en afers socials, que es las 2 grandes consellerías que llevan, no han cambiado un ápice como se gobernaba en Cataluña durante los últimos 10 años de Convergencia. Privatizaron a Ferrovial, como te decía antes, no han recuperado servicios públicos. En Cataluña intentan competir a ver quién es el mejor convergent y en el Congreso a ver quién es más podemita, pero al final lo que queda es donde gobiernas y donde tienes que dar la cara es donde gobiernas. Los años 80 y 90 fueron terribles para la desindustrialización en Asturias, en Cantabria, en toda la cornisa cantábrica y en el conjunto del Estado. Sin embargo, durante el proceso, quien ha experimentado la mayor desindustrialización ha sido Cataluña. ¿Qué proponéis para intentar solventar ese problema? Porque un país sin industria, me temo que, pese a que estemos en la hora de las nuevas tecnologías, no va a ningún lado. Creo que esta crisis ha precipitado una crisis industrial que ya llevábamos años viendo en Cataluña. Haber sido, por ejemplo, diputado de Industria nos ha hecho que cada semana nos llamaban de pequeñas industrias, de medianas industrias, diciendo que cierran y se van. Y cierran y se van, primero porque hay dinámicas globales sobre eso, pero luego también porque no hemos hecho los deberes. En Cataluña, sindicatos y patronales se habían sentado en una mesa a firmar un plan industrial para Cataluña y el gobierno lo ha incumplido sistemáticamente en infraestructuras, en transición energética, en industria 4.0, en lo que implica crear una economía de I+D, de valor añadido. Y ese ha sido seguramente el gran fracaso de Cataluña. Y luego la marcha de Nissan, que pone en riesgo a todo un tejido industrial. Y queremos que el próximo gobierno asuma que hay que recuperar industria en Cataluña y que eso pasa por invertir en transición energética, eso pasa por invertir en I+D y eso pasa por volver a recuperar la ambición que tuvo una vez Cataluña, por entender que la riqueza proviene del trabajo y que la política puede tener muchos horizontes posibles, pero que quien no gestiona eso empobrece a su país. Una última pregunta. Unidas Podemos, también por la situación
¿no?, de la monarquía en España, ha recuperado un discurso republicano que no significa solamente el cambio de la jefatura del Estado, sino que implica también una recuperación de valores cívicos, que implica también una apuesta por las políticas sociales, que implica una diferente relación, ¿no?, internacional, que implica una mayor laicidad del Estado, es decir, todo lo que ha implicado la alternativa democrática frente a lo que construyó Cánovas del Castillo desde el siglo XIX sobre la figura de la monarquía. ¿Cómo afecta a Cataluña esta recuperación de la idea republicana de Unidas Podemos? Pues creo que es un momento crucial para ponerla encima de la mesa. Antes hablábamos de Junts per Catalunya. Hay quien cree que se puede ser republicano y considerar que la mitad de tu país son colonos, que se puede ser republicano y considerar que es lícito privatizar los servicios públicos para empobrecer a la mayoría social de tu país. Hay una pulsión también muy antirrepublicana en la derecha catalana y creo que en eso nosotros tenemos que ser una puerta de entrada a otro proyecto. Estamos orgullosos de ser un partido republicano y estamos orgullosos de ser un partido federal que entiende que hay que repartir poder, que hay que salir de esta crisis repartiendo poder del Estado, que hay que salir de esta crisis reforzando lo común de todos los ciudadanos y que hay que salir de esta crisis dignificando las condiciones de vida de la mayoría social. Y creo que en España se ha abierto también este momento por la crisis del rey emérito, pero que es un momento crucial para nosotros. Estamos orgullosos de poder formar parte de un proyecto que aspira a transformar a su país y hacerlo más digno y más decente. Y creo que la mayoría social en nuestro país comparte que toca una nueva etapa y comparten que hay que transformar España y que hay que transformar Cataluña. Lucas Ferro, candidato de En Comú Podem por Barcelona a las próximas elecciones, a la Generalitat. Muchas gracias por acompañarnos en la frontera. No sé cómo están los medios de comunicación en Cataluña con vosotros ahora mismo. Nos quieren menos de lo que dicen. Hoy leíamos el Nacional que llamaban a Jessica Albiach mujer de la limpieza. Y ¡qué majos! Es decir, desde aquí, que a pesar de las subvenciones que cobran del gobierno y de que hayan pensado que si lo dicen ellos, mejor, porque así no tiene que dimitir nadie en Junts per Catalunya, que estamos orgullosos y que vamos a hacer limpieza. Qué bueno. Un abrazo a Jessica Albiach, un abrazo a todos vosotros y suerte en estas elecciones que ojalá nos permitan que cada vez que hablemos de Cataluña estemos hablando no solamente de cuestiones de identidad, que son relevantes, sino también de esas cuestiones que le cambian la vida a la gente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos aquí desde América Latina, inmersa, por supuesto, en la pandemia y las derivaciones políticas, como no podía ser de otra manera. Tal vez lo que más asombre en la región y en el mundo es la decadencia de Brasil. Que una potencia mundial como Brasil no pueda enfrentar la pandemia parece casi ilógico. Se podría pensar que pequeños países con pocos recursos, con poco desarrollo científico-tecnológico e incluso sanitario, tendrían problemas para enfrentar la pandemia y además pocos recursos económicos incluso para comprar vacunas. Pero Brasil, una potencia mundial, que hace poco era considerada la sexta potencia industrial del mundo, que estaba entre los 10 países más industrializados del planeta, no pueda responder a una pandemia. Hay que preguntarse por qué. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Y está claro que mucho tiene que ver con las características personales de Jair Bolsonaro. No podemos descartar lo que implica tener al frente de un país a una persona como Jair Bolsonaro, de la misma manera que las características de Donald Trump al frente de los Estados Unidos le imprimían su sello. Pero acá hay algo mucho más profundo. La decadencia de Brasil no tiene que ver necesariamente con Jair Bolsonaro. Él es el emergente de lo que está pasando en Brasil. Y hay que remontarse, por supuesto, al juicio político en contra de Dilma Rousseff en el año 2016. La derecha brasileña, el establishment brasileño, quería sacar del poder a toda costa
al Partido de los Trabajadores, que recordemos, había tenido 2 mandatos con Lula da Silva y el segundo mandato de Dilma Rousseff. Si luego Lula da Silva, que se podía presentar nuevamente, se presentaba y ganaba las elecciones, asumiría en el 2023 como presidente de Brasil después de 20 años completos del Partido de los Trabajadores. Hay que ver la secuencia histórica. 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma Rousseff y Lula nuevamente al poder. Minha vida está toda bloqueada. A única coisa que eu tenho certeza, eu tô com mais coragem de lutar do que quando eu saí. Esto es lo que la derecha brasileña trató de impedir y lo logró. Por eso el juicio político en contra de Dilma Rousseff. Hay que tener mucha ingenuidad para pensar que realmente se trató por el hecho de que Dilma Rousseff manejara mal las cuentas del país, el presupuesto. Ya lo habían hecho los presidentes anteriores. Está claro que había que sacar del poder, del control del Estado al Partido de los Trabajadores. Lula era considerado uno de los presidentes más populares del planeta. Siempre hay que recordar lo que decía Barack Obama al lado de Lula. Lo presentó como el presidente más popular del planeta. Y efectivamente Brasil impulsaba muchos proyectos. Es más, en América Latina siempre se sospechó que todo lo que impulsaba Brasil a nivel regional tenía un solo objetivo: llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ser el 6º miembro de ese club selecto de los 5 grandes. Supongo que es necesario remarcar el progreso extraordinario que Brasil ha hecho bajo el liderazgo de la presidenta Rousseff y el presidente predecesor, Lula. ¿Por qué? Porque Brasil es una potencia, por supuesto, desde todo nivel, poblacional, en territorio, en lo económico, en lo científico, en lo sanitario, en lo cultural. Brasil producía genéricos, al igual que la India. Realmente era una potencia. Por eso impulsó el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntar a los países del sur, el sur como concepto, por supuesto, para poder enfrentarse a los grandes bloques regionales. Esa fue la idea del BRICS. Y ahora Jair Bolsonaro lo tiene al BRICS prácticamente congelado, sirviendo a los intereses de Estados Unidos, que obviamente no quiere ningún organismo regional que funcione donde no participe. Brasil fue uno de los impulsores de la UNASUR. La primera reunión de presidentes suramericanos de los 12 países se realizó en Brasil en el año 2000. Y ahí muchos en la región pensaban, esto es un impulso que quiere dar Brasil para entrar al Consejo de Seguridad. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Agradeço a Deus por chegar até onde cheguei. Sou agora o servidor público número 1 do meu país. Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para julgar. Sin embargo, llegó Lula al poder y la visión del Partido de los Trabajadores era reforzar la integración regional, reforzar el Mercosur, reforzar la UNASUR e incluso tender lazos desde América del Sur con el mundo árabe y con África. Efectivamente, Brasil comenzó a tejer más vínculos con el África. Al fin y al cabo, una parte muy importante del Brasil vino de África, de la África negra, de la África profunda. Y lo llevó adelante Lula y abrió más embajadas, muy criticado por la derecha y el establishment brasileño, que básicamente miran a Estados Unidos y a Europa y no les interesaba demasiado el vínculo con el África negra. Y después con el Medio Oriente, por supuesto. De hecho, se había planificado una biblioteca conjunta castellano-árabe en Argelia. Te comento, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de visitar la maqueta de lo que iba a ser el gran proyecto de biblioteca árabe-castellano
en Argelia, diseñada por uno de los más famosos arquitectos del mundo, brasileño él, y sin embargo ese proyecto hoy parece completamente congelado, ya no tiene destino. Esse cara tem mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. La UNASUR prácticamente no funciona, en el Mercosur hay todo tipo de tironeos y Brasil perdió el rumbo. Hoy es un país en decadencia, hoy es un país que no es vanguardia. Es más, Jair Bolsonaro prometió que iba a traer un avión con muchas vacunas desde la India y fracasó en el primer intento. Todo lo que está haciendo es disputas con los diferentes gobernadores para ver cómo se cierra o se abre la economía. Y la disputa por conseguir las vacunas, principalmente con el gobernador de San Pablo, João Doria, que es un posible candidato a la presidencia en el 2022 y compite con Bolsonaro. Pero lo más importante es que es un rumbo diferente. Mientras tantos gobernadores quieren cerrar sus regiones porque entiende perfectamente que el virus se expande y se expande, Bolsonaro tiene una política errática. Burlarse del virus, burlarse de las vacunas, burlarse de la vacuna china. Una política absolutamente errática. Jair Bolsonaro es la punta del iceberg de la decadencia brasileña. Pero en realidad esta decadencia se debe a que la derecha brasileña quiso sacar al Partido de los Trabajadores del poder y no quiere que nunca más la izquierda gobierne. Aquella izquierda que era tan respetada en todo el mundo. Dicen que el éxito tiene siempre muchos padres, pero el fracaso es huérfano. En pleno pico de la tercera ola, con casi 94.000 nuevos casos y 767 fallecidos solo el fin de semana, la derecha se rasga las vestiduras exigiendo responsabilidades. Como si la sanidad, eso sí, siguiendo la Constitución, no fuera una competencia de las comunidades autónomas. Unos piden adelantar el toque de queda, otros reclaman más vacunas, otros quieren ampliar los horarios, otros reducirlos. Todos, eso sí, echan la culpa al gobierno central. Pero ninguno quiere recordar cuando hace menos de 2 meses defendían salvar la campaña navideña a toda costa, salvar la Navidad. No nos planteamos ni arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía. Sálvese quien pueda, decían, la economía primero. Criticaron el estado de alarma que el gobierno propuso hasta mayo. Aquellos que era un secuestro, decían, un ataque a la libertad que no se veía desde Franco. Pablo Casado reclamó que solo durara 8 semanas para así dejar fuera precisamente las Navidades. Respeto a todos los españoles que quieren una esperanza, sí, para la Navidad también. El mismo que hoy reclama medidas más contundentes. Hace 3 meses, el 29 de octubre de 2020, exigía respeto a la economía. Vox anunció incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional. Malditos hipócritas. Aquel decreto ofrecía a las comunidades la posibilidad de modular las medidas de restricción de movimientos y de reuniones para hacerlas aún más restrictivas. Aún así recibió las críticas, por ejemplo, del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, otra persona que no siempre dice la verdad, y que entonces consideró demoledor el estado de alarma, ya que dijo se cargaría el consumo en Navidad. Pues ahora mira cómo tienes a Galicia, Núñez Feijóo. En cuestión la Navidad y lo que es más sorprendente, ayer hemos puesto en cuestión también la Semana Santa. Sí, habéis oído bien, la Semana Santa. Esto es el cuento de nunca acabar. Cuando consigamos aplacar la curva, cuando disminuyan las cifras de contagiados y de muertos, cuando baje la presión en las UCIs, pues llegará algún otro iluminado y dirá que hay que salvar la Semana Santa. Un bucle sin fin, así hasta el infinito. Y si viene una cuarta o una quinta ola, pues se le echa la culpa al gobierno socialcomunista, que para eso está. Los pueblos, a veces, merecen los gobiernos que tienen. Y si notan que algo chirría, igual es el momento, queridos desobedientes, de apagar la televisión, porque a muchos tengo la sensación de que les están engañando. Hasta mañana, desobedientes.